Saludos a todos. En este video doy reinicio a mis actividades con el curso. Lo que pienso hacer en este video, que debe durar menos de una hora, es hacer un repaso general de los temas de primer corte, darle un vistazo a algunas dificultades que se ven naturalmente, sin distinción de qué grupo estemos hablando, cuando estamos empezando con una metodología de bocetación que esté buscando la eficiencia que estamos persiguiendo, sobre todo a nivel de trazo, forma y aplicación de tonalidades. Y pues la idea es que en varios demos cortos podamos hablar de varios temas de trazo de construcción, que podamos hablar de thumbnails, podamos hablar de distribución tonal, sobre todo distribución tonal asimétrica, entramados, contrastes y la mejor elaboración de formas y diseños a medida que vamos evolucionando con la clase. Como ustedes bien saben, pues espero yo ya en la parte final de una situación de salud. No voy a repetir demasiados detalles, pero los integrantes del grupo saben por comunicación interna de qué estoy hablando. Durante mi reciente hospitalización, puedo decir que lo que me ayudó a mantenerme tranquilo y sereno fue, pues primero, que la aplicación de oxígeno me ayudó a mitigar los efectos de la crisis que me llevó a hospitalizarme en primer lugar, y segundo, el que tenía mi bitácora. Yo cuando me hospitalicé no tenía planeado ir al hospital, fue una visita de improviso por un ataque respiratorio que me dio, y la verdad, si yo no hubiera tenido mi bitácora, hubiera sido una experiencia muy, muy complicada. No voy a mostrar absolutamente todo lo que he estado haciendo estos días, pero sí quiero compartir con ustedes algunos bocetos que me gustaría apenas podamos verlos en vivo también. Algunos son representativos de temas de la clase y otros tienen que ver con temas fundamentales, pero ya pues el que sepa de bocetación puede seguirlos aplicando. Yo estuve trabajando principalmente en dos cosas, no sé si es que se le puede decir trabajando. Estuve practicando durante mi hospitalización y convalecencia principalmente en dos cosas: en thumbnails y en ideas de escenificación, como muy básicas, no especialmente complejas. Este fue uno de los primeros que salió. Ustedes pueden alcanzar a leer ahí la fecha. Esto es del domingo. Esto fue en la noche de mi hospitalización. Fue un ejercicio de perspectiva muy básica donde pues básicamente estaba creando un espacio imaginado. Ustedes saben que los robots son un tema permanente para mí. Yo no diría que estos alcanzan a ser thumbnails, alcanzan a ser más como pruebas de diseños, pero sí tengo varias páginas, como por ejemplo esta, donde con un bolígrafo de gel, que de hecho ya se me estaba acabando, lo que hice fue hacer exploraciones más bien libres de bots y de máquinas. Una recomendación que le he dado a más de un estudiante: en aquellas páginas que quedan sombreadas porque en el reverso o en la cara inicial ya hicimos un trabajo de pronto con un material que alcance a traspasar, no desperdiciemos ese papel. En este caso, pues algo de práctica de formas y volúmenes, pero solo como líneas y siluetas, no como terminados ni como sombreados, porque pues ya se hubiera deteriorado mucho el papel. Algunos thumbnails, que aquí fue que se me terminó de acabar el bolígrafo de gel, entonces estaba empezando a hacer algunos thumbnails, pero ahí fue que se acabó y tuve que conseguir bolígrafos nuevos. Y también algunos ejercicios con un sombreado un poquito más complejo. Yo creo que esto también alcanza a caer dentro de la categoría de thumbnails, a lo que me refería hace un momento: escenificar ideas, pero pues de manera muy libre, ¿sí? Como estilos arquitectónicos más ficticios o más reales, y que ya empiezan a hablar un poco de contexto. Máquinas, como mi gran amor en cuanto a artes visuales, como que si siempre tengo la oportunidad de hacer freestyle, mi primera inclinación va a ser máquinas, robots o monstruos, junto con lugares imaginados. Entonces aquí también tenemos algunos thumbnails un poquito más complejos, en este caso de flora y de fauna imaginaria. No hay realmente ningún criterio detrás, aunque pues, para mis adentros lo que yo estaba pensando era: probemos formas interesantes, pero no había ningún parámetro específico como mezclemos tal cosa con tal otro. Pero eventualmente en proyectos de la clase deberán surgir enunciados donde, para la creación de dichos thumbnails y dichas ideas más complejas, ya sea como dibujos terminados, proyecto final y demás, existan enunciados bien sustentados. Pero pues esto bajo la situación de emergencia, y recuerdo, siempre pueden ver aquí dónde era que yo estaba en el momento en el que yo estaba dibujando esto. Se pueden dar cuenta, pero realmente la motivación simplemente era: quiero dibujar y ya, porque pues me ayuda a relajarme, me ayuda a estar tranquilo. Entonces pues no puedo decir que fue una buena estadía. Fue positivo porque me estoy recuperando, pero pues a uno le prueba mucho la paciencia estar dentro de un centro médico, pero puedo decir que el dibujo me ayudó bastante. Este dibujo de aquí es del día hoy, sábado.
Todo lo demás hace parte de esa estadía durante ese asunto de salud. Aquí se pueden dar cuenta que tenemos dibujos que podrían considerarse ya como ejemplos de bocetos finales. Ya existe contexto, existen personajes, existen distribuciones tonales, la idea de una iluminación, la idea de una jerarquía, pero bueno, o sea, simplemente quería compartir con ustedes cosas que han estado pasando durante estos días. O sea, no estaba solamente quieto, estaba dibujando, porque pues es mi naturaleza y es lo que más me gusta hacer. Realmente mi actividad favorita en la vida es dibujar. Entonces, nada, solo quería compartir con ustedes eso en esta primera introducción. Entonces, empecemos con ese repaso general sobre temas de clase. Vamos a estar utilizando herramientas básicas, voy a estar utilizando tinta negra, voy a estar haciendo uso también de herramientas que me den calibres más altos, porque quiero siempre recordar que refugiarnos en la herramienta más delgada no es provechoso para la clase. Puede ser cómodo durante un tiempo, pero tenemos que tener acceso a una paleta mínimamente variada de materiales. Obviamente hay cursos donde podríamos ver también carboncillo, donde podríamos ver también aguada de tinta, acuarela, de pronto materiales más experimentales. Yo no me inclino por esas nociones, pero sí los invito a que si es por ejemplo en el bolígrafo o si es de pronto en el portaminas, que yo casi no he usado y de hecho en mis demos no lo he usado hasta ahora, podemos utilizar un poquito también. Si encuentran comodidad en su herramienta más blanda o su herramienta más delgada, eso puede ser contraproducente en el sentido de que no existe experimentación. ¿Listo? Entonces, nada, empecemos esta recapitulación. El eje de la clase es el trazo de construcción. Ese es el bloque con el que construimos todo. Lo que voy a hacer aquí es estar dibujando de manera concéntrica. ¿Listo? No voy a llenar de arriba hacia abajo, sino quiero que la pantalla se vea como provechosa. Entonces vamos a ir llenando de manera concéntrica con ejercicios. Entonces, recordemos los ejercicios más básicos que les he recordado a casi todos los estudiantes. Y les recuerdo cortésmente, insistan, porque no es suficiente solo en pedir feedback, está bien, pero, o recibir feedback está bien, y yo siempre pues, les trataré de ayudar lo más posible, pero insistan en llevar a cabo los ejercicios una y otra vez, sobre todo cuando hablamos de mecánicas básicas, hasta que dichos ejercicios empiecen a funcionar. Recuerden también que el propósito del curso no es que ustedes salgan ni con mi estilo, ni que salgan dibujando de afán, ni que van a salir expertos, pero sí que puedan adquirir esos fundamentos para que esa línea rígida, esa línea lenta, esa línea demasiado pesada, no sea la base de su dibujo. Recuerden también, con mucho respeto, que los estudiantes de animación tienen una necesidad adicional de poner energía extra en estos ejercicios, ¿vale? Señor y señorita de diseño gráfico, de interactivo, de fotografía, de diseño de moda, de cualquier otro componente que podría dispensar del dibujo o no utilizarlo de manera central, uno entiende eso, entonces pues uno tiene que limitar hasta cierto punto el nivel de exigencia, sin que eso permita que haya mediocridad o complacencia con ejercicios mal hechos, pero un animador tiene que saber dibujar. Yo sí me planto ahí, por más que exista experimentación, collage, pintura digital y otras cosas, usted es animador y no sabe dibujar, no sé qué está haciendo en esa carrera. Obviamente no tiene que saber dibujar en el primer semestre ya perfecto, pero quiero insistir en especial a los estudiantes de animación, pongan energía en esa construcción de fundamentos. Entonces, durante estas primeras palabras, ustedes pueden ver que usando trazo de construcción, generé, utilizando solamente por ahora líneas envolventes y siluetas, la representación de un objeto que ya hemos visto varias veces en clase, ¿no? Como esa especie de botellita, esa especie de jarrón. Es un ejercicio muy básico, donde la lógica de la sombra proyectada existe de manera coherente. Ese ejercicio, y vamos a estar variando materiales, ¿listo? Para que sea bien variada este conjunto de demos y que además dé un mejor registro para la cámara. Entonces, ese ejercicio, donde un objeto es construido principalmente con líneas curvas, y el otro ejercicio, donde un objeto es construido principalmente con líneas rectas, sea que lo que construyan sea una esfera, un cilindro, un esferoide, un jarrón, un híbrido, un ensamblaje, y sea que en este ejercicio de la derecha lo que construyan sea un cubo, un prisma, una pirámide, un cono o lo mismo, un ensamblaje o un objeto más complejo. Pero aquí estamos hablando de la mecánica fundamental de la clase, que es el trazo de construcción, el encadenamiento de líneas, algunas largas, algunas
cortas, algunas rectas, algunas curvas. La utilización de líneas envolventes siempre que se necesite. En una construcción inorgánica o básica no se necesitan líneas envolventes. Y buscando siempre la generación, uno, de volúmenes creíbles, dos, el uso eficiente de líneas y tres, que se evidencie la comprensión de lo que es orgánico y lo que es más inorgánico, lo que tiene una apariencia más artificial y lo que tiene una apariencia más, si no natural, por lo menos más evocativa de la naturaleza o los fenómenos de la naturaleza. Eso es el fundamento de la... Es como, ni siquiera es un fundamento, es la base de todo el curso y uno con eso puede sacar absolutamente todo, complementando con iluminación, tonalidades, eventualmente perspectiva, eventualmente bases de diseño visual, narración visual, pero ese es el fundamento del curso. Yo sé que ustedes lo saben, pero ¿por qué debo abrir mi intervención con ese recordatorio? Porque, pues, sobre todo para los que están muy nuevos, para los que recién estén empezando a practicar en estos asuntos de dibujo de manera guiada, pues tenemos que insistir hasta que nuestros fundamentos sean mínimamente competentes. ¿Listo? Por eso es que esta es la explicación que yo más he dado en clase y debo seguir insistiendo en ella, porque además la naturaleza acumulativa de nuestro curso significa que no va a ser posible tener un segundo y sobre todo un tercer corte que sean exitosos si las bases no están medianamente bien estudiadas. Así no se dominen, no se afanen por el más alto nivel de experticia, pero una y otra vez debo insistir en que exista una práctica continuada que persiga esos fundamentos. Yo sé que el dibujar solamente figuritas básicas eventualmente se vuelve molesto, porque se siente de pronto un poco aburrido, porque de pronto uno siente que el progreso que uno está obteniendo tal vez no es el mejor y sobre todo porque la aplicación de las cosas no es inmediata o percibir para qué sirve la obtención de esos fundamentos no es inmediato. Entonces, eventualmente, sí, por supuesto, tenemos que entrar a aumentar la complejidad de nuestros ejercicios, pero en últimas, un ejercicio complejo que nos puede dar la ventaja de una comodidad, de pronto una comodidad de elección de tema. Porque uno dice, esto sí me gusta, esto sí lo voy a trabajar bien, pero en últimas uno tiene derecho a preguntar, bueno, ¿y cómo están sus fundamentos? Si resolver una figura básica, orgánica o inorgánica le da problemas, pues obviamente una criatura, un vehículo, un escenario complejo, una escena compleja, un diseño avanzado de personajes o incluso un diseño básico de personajes, un retrato o cualquier otro tema, un bodegón, por ejemplo, una portada abstracta del libro, le va a causar problemas todavía más grandes. Y el problema más significativo con el que uno se va a topar cuando no tenga fundamentos fuertes es que la aplicación de nuestras ideas siempre va a ser incierta, siempre va a ser limitada, siempre se va a percibir como que no es tan interesante ni tan precisa ni tan contundente como podría llegar a ser. ¿Listo? Este es un recordatorio que yo he hecho varias veces. Ustedes saben que yo soy una persona muy repetitiva, pero quiero empezar esta intervención con ese repaso general, no solamente de técnica y no solamente de mecánica, sino de propósito. ¿Listo? La necesidad de construir fundamentos y que yo sé, no solamente es en la clase que se van a construir esos fundamentos, eso, saber dibujar bien, por ejemplo, eso toma años. Pero pues es diferente que uno diga, llevo varios años dibujando, a que uno diga, llevo varios años dibujando, siguiendo buenas guías, haciendo buenos tutoriales, recibiendo buen feedback, haciendo buena práctica guiada. O por el contrario, como a muchos nos pasa, a mí también me pasó, llevo varios años dibujando, haciendo freestyle, haciendo solamente lo que me gusta. Entonces, quiero que tengan eso en cuenta, sobre todo aquellos que, así sea de manera tangencial, deban utilizar la ilustración y el dibujo de una manera aplicada. ¿Listo? Para aquellos que no, nada, pues sigamos trabajando. Eso sí, por favor, mucho cuidado, pilas con puntualidad, calidad y parámetros mínimos. ¿Listo? Por ahí de vez en cuando todavía, y no son muchos, pero sí hay algunas personas que han hecho, por ejemplo, siluetas en tinta no muy buenas y hacen rellenos, en lugar de entramados, solo hacen unos rellenos afanados en lápiz. Y dice como, espérenme, aquí no hay texturas, realmente no hay distribución tonal, eso no sirve. No es el hecho de que estén usando lápiz, sino es una aplicación incierta e incorrecta de esos materiales. ¿Listo? Por favor, no se vayan a refugiar en que el dibujo no es su futuro para que no haya un trabajo continuado y comprometido con el curso. ¿Listo? Eso es lo mínimo que tenemos derecho a exigir y lo haremos durante todo el semestre. Mientras estoy hablando, ustedes pueden darse cuenta que y démosle un poquito más de protagonismo a este boceto, estoy haciendo un boceto un poquito más elaborado.
A partir de una figura orgánica, muy simple, como el frijolito, el globito con el que siempre arrancamos, generé el diseño de un vehículo. Ese vehículo, para que tenga una apariencia interesante, ahora tiene una hibridación con formas inorgánicas, sobre todo en la cola, simplemente una caja. Y estoy haciendo uso de un material, de hecho de dos materiales que ustedes saben son de consumo y adquisición opcional, pero que son muy buenos cuando uno los practica de manera continuada. Los brush pen, los marcador pincel, una punta de fieltro sintético, una herramienta que permite hacer desde el entramado más delicado, y de hecho pues démosle algo de entramados a esto más bien en lugar de hacer detallitos ahí por fuera. Uno puede hacer entramados delicados, suaves, uno puede hacer líneas gruesas, uno puede hacer rellenos de tinta, como ya mismo lo están viendo. Es una herramienta agradecida con la práctica, pero es una herramienta que necesita, si me permiten utilizar una metáfora un poco forzada como de agricultura, necesita domesticarse, necesita como que uno le tenga una rienda corta, toca maestrarla bien. En realidad lo que uno está maestrando no es la herramienta, sino el pulso. Pero es una herramienta que tiene unas ventajas poderosísimas al momento de representar ideas con nuestro dibujo, a medida que este dibujo se empieza a volver un recurso cada vez más efectivo, cada vez más estudiado. Ahí pueden ver, ese boceto no es que sea especialmente complejo, pero es más complejo que los bocetos anteriores y empieza a tener un carácter más específicamente narrativo. ¿Listo? Entonces, hasta ahí el repaso inicial de los primeros recursos de la clase. Ustedes lo saben, pero es necesario siempre que los tengamos presente. Trazo de construcción, líneas envolventes, calibres de línea diferentes, variedad de herramientas, la diferenciación inicialmente desde formas, de lo orgánico respecto a lo inorgánico, y ya ahora podemos empezar a hablar de temas un poco más complejos. Yo ya miré todo lo que me entregaron. Quiero recordarles, y lo haré por correo también, estamos pues cerrando primer corte. Ha habido unas consideraciones particulares por mi crisis fortuita, pero nosotros estamos en primer corte, o sea, estamos dentro de las fechas que corresponden. Para que todo el mundo esté atento, voy a mandar una alerta por correo para que nadie se vaya a perder. Tenemos hasta el martes de la próxima semana. El martes es, déjenme reviso aquí que tengo por fuera de cámara el computador. El martes es el 1 de marzo. Ese es el tiempo límite para la entrega de los trabajos. Varios de ustedes ya de manera muy oportuna tienen entrega de semana 4 y de semana 5. Algunos están pendientes de semana 5, lo que está bien, no pasa nada. Sería buenísimo poder revisar esos trabajos de aquí a mañana. Y hay otros que están faltando trabajos de más semanas. Pilas con eso. Todo lo vamos a mandar por correo para que todo sea transparente y no vaya a haber inconformidades y sobre todo que nadie pueda decir que no sería bueno, no me avisaron, no tenía noción de parámetros, pues eso no corresponde. Entonces, ya después de revisar sus trabajos y mandaré algunos comentarios específicos en próximas horas, pero puedo, y es el propósito de este video, señalar asuntos concretos que siguen pasando. Recordemos que hay una recomendación permanente para todo el mundo. Puede ser para el chico o la señorita que ya está empezando a consolidar su trazo, o puede ser para la persona que se siente súper tieso. Trazo de construcción, eso es un tema permanente de todo el semestre. ¿Listo? Entonces sigan insistiendo por ahí. Pero ya aquí empiezan a aparecer algunas situaciones que son específicas de nuestras semanas más recientes. Yo diría que si hablamos de un diagnóstico general que yo observe en mis grupos de bocetación actuales, donde yo diga, este es el problema que tenemos que atacar más, es el siguiente. La aplicación específica de tonos, no solamente con un propósito ornamental o de relleno, sino de diferenciación, contraste y legibilidad en nuestro boceto. Estoy utilizando un plumón. Esto realmente se vende como si fuera brush pen. Estos se consiguen en Miniso, esa tienda como de novedades y adornos y otras cosas asiáticas. Son bastante económicos, pero entonces le dicen a uno es plumón y aquí es brush pen, pero en realidad la parte de brush pen, como ustedes se pueden dar cuenta, se desgasta muy rápido, no es especialmente buena, pero como plumón funciona bastante bien. O sea, en la práctica es un marcador que no traspasa mucho el papel, ¿sí? No deteriora, entonces no llega a ser como un Sharpie, pero da un registro aceptable de tono negro, deja hacer entramados y permite cierto nivel de juego de calibre de líneas. Vamos aquí como entre 0.3, 0.4 y un 0.8 más o menos. Entonces, hablemos ya concretamente de ese tema de distribución tonal usando tonos específicos. Primer recordatorio, el más grave error que ustedes pueden cometer al momento de
aplicar texturas, algunos ya están viviendo esto, algunos de pronto ya están siendo autocríticos y lo empiezan a corregir, otros necesitarán que lo recordemos. Centremos esto un poquito más para que se aprecie mejor. Listo. Si tenemos una silueta y vamos a aplicar una partícula específica de una textura al interior de esa silueta, lo peor que podemos hacer es dejar que la silueta no encierre correctamente a la textura. Uno puede decir, bueno, aquí, pero ¿cuál es el problema? Uno ve textura y uno ve una silueta y ¿cuál es la molestia? El problema viene cuando tenemos varias siluetas en sucesión, lo que en la práctica va a pasar siempre en una escena. Y al no poder percibir que las texturas están ancladas o asentadas o correctamente encerradas, como sea que lo quieran describir, por las siluetas que las rodean, vamos a empezar a tener una pérdida gradual y cada vez más marcada de legibilidad. Entonces, esto no se soluciona únicamente dejando que la textura toque los límites de un contorno, pero por ahí empezamos. ¿Listo? En el peor de los casos, hay que dejar que la textura toque una de las líneas del contorno, pero para empezar, uno puede hacer una aplicación ya sea plana, ya sea de como gradaciones de las texturas, pero buscando esa integridad de la silueta. Como les decía, no es suficiente solo con hacer esto. A más de uno le pasó, y es normal, recuerden, esto no se dice nunca con un propósito de recriminación. Estamos recién empezando, hay que seguir fortaleciendo fundamentos, pero a más de uno le ocurrió que se nota que puso las texturas como las pudo poner en este momento, pero que todavía no tiene demasiado claro cómo hacer una distribución para generar mayor jerarquía. Para eso se necesita más simple y llanamente más práctica. Y ustedes recordarán que habíamos dicho, cuando hemos hecho las revisiones en salón, que cuando hablamos de gradaciones, los problemas más comunes, no digamos ni siquiera los más graves, los más recurrentes, ¿cuáles son? Una clave baja que se carga accidentalmente. ¿Por qué? Porque no sabemos todavía, y la palabra clave es todavía, hay que simplemente seguir practicando, pero no sabemos todavía cuándo parar. Y la segunda gran falla, y es básicamente por lo mismo, no sabemos cuándo dejar de cargar la clave alta. Entonces, ese contacto de contorno con texturas es el inicio de la solución de este asunto, pero en últimas, lo que termina de darle precisión a nuestra utilización de texturas, y ahí es donde dejamos de hablar, por ejemplo, de decorar, de ornamentar, de rellenar. No, ahí hablamos es de utilizar los recursos visuales para conducir la vista de quien esté mirando nuestro trabajo. Eso se va a potenciar y se va a volver cada vez mejor cuando con más práctica entendamos, no solamente en términos intelectuales, que es una clave alta, clave baja y clave media, que yo sé que todo el mundo entiende eso, sino cómo aplicarlo según nuestra necesidad y requerimiento. ¿Listo? El papel y las palabras soportan todo, pero es la aplicación lo que necesita mucha más práctica. ¿Listo? Entonces, esa como mi reflexión inicial acerca del tema de texturas. Una distribución asimétrica, recuerden, si hablamos de distribuir en tercios la clave alta, la clave baja y la clave media, no vamos a decir 33% de cada una. Esto es incorrecto. Vamos a hablar de una mayoría de luz, una mayoría de sombra, una mayoría de tono medio y vamos a dejar acentos en alguna de las otras claves tonales. Creo que valdría la pena también que hiciéramos una práctica de thumbnails, aprovechando que el video todavía le quedan casi 40 minutos. Entonces, hagamos una práctica de thumbnails aquí para que podamos conversar también de ese asunto de distribución tonal. Les mencionaba que estas primeras reflexiones son el producto como el resumen de mi revisión que ya hice de sus trabajos. En los thumbnails también hay algunos asuntos recurrentes que toca tener en cuenta. Primero, el fenómeno de dispersión. El que hagamos un thumbnail donde pongamos, por ejemplo, aquí el sol, aquí una figura, por aquí ponemos otra, por aquí ponemos otra, y uno empieza a preguntarse qué está pasando al interior de este recuadro con esa distribución en términos de espacialidad que se pretende decir. Entonces recordemos, y aquí podemos utilizar otro material, que vamos a empezar nuestros thumbnails primero que todo con la retícula. En la retícula yo puedo establecer, por ejemplo, la línea de horizonte, puedo establecer la naturaleza del balance, puedo establecer recuerden que cuando decimos el balance es si es simétrico o es asimétrico. Podemos hablar de línea o líneas de dirección, podemos hablar de
de distribuciones inicialmente de forma, tamaño y peso. Cuando hablamos de peso visual, de esto vamos a hablar mucho, sobre todo en segundo corte, que ya vamos a empezar a hablar de diseño visual, diseño para contar cosas específicas, pero les hago un pequeño adelanto cuando hablamos de de peso visual. No hablamos solo de algo que sea grande, sino algo que sea significativo en términos visuales. Por ejemplo, el punto focal tiene un alto peso visual en términos de contraste, detalle e interés, pero en términos de tamaño es pequeño, ¿listo? Entonces es como una metáfora donde tamaño no equivale a relevancia, ¿listo? Entonces, tengan cuidado porque obviamente esto no le pasó a todo el mundo y algunos están intentando, pero bueno, así pues surgen algunos errores. Sí se llega a notar como una cierta debilidad o insuficiencia, diría más bien yo, en la retícula. O sea, no es que el túnel no sea bonito, acuérdense que nosotros no estamos hablando nunca en esos términos, eso no es importante. La estética del túnel no es especialmente relevante en este momento, pero sí se nota que en términos de construcción algunos todavía se sienten un poco improvisados. Y lo que principalmente se detecta es que la retícula no es especialmente bien construida o de pronto no se hizo o se nota que se hizo al final cuando ya estaba el túnel. ¿Listo? Entonces ustedes se pueden dar cuenta que estoy planteando un espacio donde gradualmente se va perdiendo detalle. Pero en este momento, y déjenme acercar esto a la cámara, en este momento este sencillísimo túnel no tiene ningún especial nivel de interés o ningún nivel específico de jerarquía. Eso es lo que quiero cambiar ya mismo. Entonces vamos a jugar, puede ser con rotuladores, puede ser con rapidógrafo, puede ser incluso con lápiz. Vamos a asignarle un mayor nivel de contraste. Y dense cuenta que en el momento en que yo decido en qué dirección apuntan unas sombras duras, estoy agregando nuevas líneas de dirección a mi composición. Y para evitar que haya problemas de legibilidad, voy a optar por un tono gris que no surja de entramado, sino que surja del brush pen. Y tampoco voy a hacer un relleno general. Voy a cargar más del gris del brush pen, de hecho aplicando dos capas, en la parte que esté más cerca al personaje, y voy a dejar que todo lo demás se vaya haciendo mucho más claro. Eso tiene una razón de ser que vamos a ver en perspectiva. Hay un concepto que se llama perspectiva aérea, que es el que hace que el contraste de los objetos sea ligero, pero en este momento no quiero hacer spoiler de ese asunto. Fíjense lo que está pasando ahí. En términos estéticos, eso no es nada, no pretende ser nada particularmente, ¿cómo se dice? Como expresivo, ni mucho menos, pero tiene legibilidad y tiene los fundamentos tanto de las primeras semanas como el fundamento de túnel. Sencillez, economía, claridad de lectura y limpieza. ¿Listo? Hablemos de otros asuntos que ocurren. Algo que vi en un par de entregas y me pareció interesante. Solo, o sea, es una demostración de cosas que al principio quedan un poco limitadas. No se preocupen. Ustedes saben de quién estaría hablando. Por la naturaleza de sus entregas, algunos plantearon la existencia, por ejemplo, de nubes, lo que está muy bien. En segundo corte vamos a hacerle trabajo de diseño visual a algo tan básico como una nube, pero por ahora porque quiero hacer este boceto aquí. Cuando tenemos un objeto, por decirlo así, problemático en términos de silueta, hay un error muy común que viene al menos una entrega y es el siguiente. Tengo una nube y yo le empiezo a poner sombrita por aquí, le pongo sombrita por aquí, le pongo sombrita por acá. Como que empiezo a rodear ante la duda, entonces dejo que la sombra haga lo que la maña me diría que tiene que hacer la sombra, que es crear un pequeño parche de ausencia de luz en uno de los extremos de la forma. Esa no es la solución más interesante, de hecho es una solución un tanto problemática porque lo que empieza a ocurrir aquí con este objeto es que la naturaleza misma del volumen se está empezando a deteriorar. ¿Qué es lo que quiero decir yo con eso? Si uno dice, tengo sombra por aquí, pero también por aquí, también por acá y también por acá, ¿dónde está ubicada la luz? Los invito a que busquen el más alto nivel de disciplina en cuanto a esquemas de iluminación, pero eso no significa háganlos complicados, antes al contrario, simplifíquenlo lo más posible. Para empezar, denos una luz direccional a su punto focal y alrededor, cárguenle un poco más el contraste hasta el punto de que puedan ver sombras proyectadas. Esas sombras no necesariamente tienen que ser negras. Y procuren tratar de resolver lo más posible dentro de sus primeras composiciones como formas, sea que tengan o no líneas envolventes,
acompañadas de una silueta interna de sombra y una silueta interna de luz. ¿Hay más sombra o hay más luz? Eso lo deciden ustedes. Entonces, eso pasado a limpio, ¿qué significa con esta nubecita? Si yo elijo que esta sea mi fuente de luz, en lugar de ponerme a complicarme la vida con parchecitos o barbitas de sombra, lo primero que yo voy a hacer es definir, y aquí yo podría cambiar de herramienta, aunque pues este plumón creo que se deja usar con ciertas sencillas, entonces por ahora lo voy a seguir usando. Voy a definir líneas, formas envolventes, voy a definir una forma envolvente, una forma interior. ¿Listo? Y esa forma interior es la que va a recibir sombra. Miren, en este momento ya podemos decir, hay un bloque de luz, hay un bloque de sombra, hay más sombra que luz. Listo. Entonces yo podría rellenar esto con el plumón, o para seguir variando materiales voy a utilizar el bolígrafo y yo hago un solo relleno. Pero atentos a esto, por favor. Sin distinción de si es textura orgánica o inorgánica, ustedes saben ya pues cuál es mi discurso al respecto, que el discurso simplemente es no hay discurso. Utilicen bien las texturas en el sentido de que conecten con contornos, pero si quieren que sus nubes tengan patrones que parezcan tela asiática o quieren utilizar la textura básica orgánica porque es rápida, eh, pues allá ustedes. Hasta valdría la pena probar las dos cosas. Pero en lo que sí voy a estar insistiendo muchísimo porque es un factor vital, central de la legibilidad de todos nuestros diseños, es en ese contacto entre textura y contorno. ¿Listo? Eso siempre lo vamos a estar revisando. Tengan en cuenta que así como el trazo de construcción es un fundamento de la clase, esa disciplina de textura dentro de silueta es otro fundamento que tenemos que seguir aplicando. Entonces, fíjense lo que está pasando acá. De nuevo, es una nube muy básica. En ningún momento estoy haciendo, como vemos, súper descrestantes, pero sí que muestran la pertinencia de la aplicación de ciertas técnicas y mecánicas y los invito también a evitar otras. En lugar de tener una confusión lumínica, donde entonces ya no hablamos de iluminación, hablamos es de decoración mediante entramados, entramos a perfilar o volumetrizar, si me permiten esa palabra un poco recargada, con la sombra esta silueta que es más complicada que el huevito o la cajita normal que hemos venido utilizando. Entonces, esto es un ejemplo de lo que les vengo diciendo. La complejidad de la forma no debe llevar a que la iluminación se vuelva mucho más compleja, pero pues eso es natural que lo pensemos así. No, simplemente la complejidad de las formas se va a acompañar de una, si no sencillez, por lo menos síntesis en cuanto a cantidad de siluetas interiores. Y vamos a procurar que eso nos ayude a iluminar y a diseñar mejor. Vamos a trabajar aquí un poquito más. Vamos a plantear un diseño, de nuevo, un poquito más complejo. Entonces vamos a utilizar también en este caso el portaminas. Entonces voy a empezar como con un Funko. Se lo pueden ver ahí, está bien posicionado. Sí, sí, ahí alcanzo luego a hacerle un pequeño zoom a esto para que entiendan qué es lo que estoy haciendo yo. Entonces tengo una figura. La figura, como lo hemos venido diciendo, cuando tenga alguna relación con anatomía, vale mucho la pena que se vuelva lo más sencilla posible. Poner toda la energía que podamos en controlar una menor complejidad con una mayor calidad de fundamentos y no al revés, no dejar que se multiplique la complejidad de la estructura, pero que la aplicación de fundamentos se vuelva pobre porque se vuelve incierta. Eso pasa casi siempre, entonces vamos a evitarlo al máximo. Me estoy inventando aquí casi como el Funko de un soldadito. Voy a seguir agregándole algunos detalles. Estoy pensando casi como en una especie de... Hasta parece como una especie de Link de Zelda, por ejemplo. Como está de espaldas, entonces no voy a poder mostrar todos los detalles, sobre todo la cara, que además no me interesa. Listo, entonces ahí tengo, ustedes pueden notar, tengo una estructura. Vamos a acercar esto un poquito a la cámara. Tengo una estructura, en este caso una estructura elaborada con portaminas. ¿Listo? Y para que la cámara alcance a captar bien todo, entonces déjenme moverla un poquitín. Eso, listo. Entonces ahora vamos a resolver ese soldadito, pero a pesar de que la complejidad del soldadito es un poco más alta que el de otras formas que estamos trabajando, se van a dar cuenta que la iluminación va a mantener dentro de lo razonable un alto nivel de sencillez. En varias ocasiones durante el curso, yo he hablado de no hacer planchas a lápiz para después entintarlas. Fíjense lo que yo estoy haciendo ahí. Los pliegues que me estoy inventando en el gorrito de este personaje, junto con detalles adicionales,
no estaban en la estructura inicial. Eso no es malo. Yo me estoy dando un margen de maniobra para explorar diseño. ¿Listo? No estoy dejando que la estructura preliminar se vuelva una camisa de fuerza, sino más bien se vuelve es una guía inicial y a partir de esa guía yo hago lo que me parezca conveniente con ese diseño. ¿Listo? Parte de la lógica misma de la bocetación. Recuerden, no en términos de estilo, no en términos de estética, sino en términos de propósito. Cuando dijimos en los primeros minutos de la primera sesión, bocetación equivale a dibujo eficiente, sencillo, económico en tiempo y recursos para diagnosticar y descartar ideas. Pues la idea, entonces la noción de que una estructura no es una camisa de fuerza, sino que me da un margen de maniobra, enlaza con ese propósito de bocetación. ¿Listo? Entonces, fíjense, lo mismo en el escudo, me estoy inventando biseles, me estoy inventando quiebres que originalmente no estaban planteados, pero que no están tampoco quebrantando la estructura. O sea, estoy haciendo quiebres, es como si estuviera quitando o agregando pedazos, pero no estoy obviando o ignorando la estructura inicial. Estoy valiéndome de la estructura inicial como si fuera un maniquí liso, pues, y lo que estoy agregando sí tiene mayor complejidad de forma y de contraste. Listo, miren que, por ejemplo, el escudito tiene ahora o sea, el escudo, si lo viéramos desde arriba, se vería así, como una U, no es un escudo plano. Me lo voy a inventar por aquí una hombrerita. Por aquí me lo voy a inventar ¿cómo se llama eso? Como un guardacodo, protección de codo. Vamos a darle aquí un cinturón y digamos que en el cinturón tiene, estoy pensando un poco como en Link, pues como uno sale con cipote de trasteo a esas aventuritas, que uno no sabe dónde le cabe, que el boomerang y que las botellas y todo eso, entonces le estoy dando un poquito de equipo, pues. Y voy a hacer acá que sus piernas sean muy delgadas. Ojo acá, nuevamente estoy haciendo una alteración, pero no de la estructura, estoy haciendo una alteración del diseño final a partir de la estructura. Entonces, en lugar de dejarle, por ejemplo, las paticas gordas, estoy dejando que las piernas más que paticas, sean muy delgadas y que ahora sus botas o botines sean mucho más anchos y tengan más detalle. ¿Listo? El brush pen, cuando uno tiene ya el dibujo medianamente amaestrado, es muy versátil para este tipo de juegos. Cuando uno no tiene maestrado la mano, el brush pen se vuelve contra uno porque todas las líneas salen pesadas y los dibujos se dañan rápido. Pero, pues digo esto no para desalentarlos y motivarlos a que no lo usen, sino para recordarles que es una muy buena herramienta. Es excelente herramienta para el que quiera aprender a dibujar, pero paga ese precio uno. Uno tiene que estar siempre consciente de cómo está su nivel de dibujo. Pero en todo caso, hasta eso es bueno porque el brush pen se vuelve el verdadero diagnóstico de cuál es mi nivel de dibujo. Cuando sé dibujar bien en brush pen, el rapidógrafo no me da tanto lío, el bolígrafo se vuelve todavía más sencillo, el lápiz fluye con mucha más sencillez. Entonces, es una buena herramienta para el que de verdad quiere optimizar dibujos. Se la recomiendo, no a todos, pero ténganla presente para los que quieran una mejora más significativa. Fíjense que de nuevo estoy haciendo añadiduras, no estoy haciendo cambios de estructura, estoy haciendo cambios de diseño a partir de la estructura que ya tenía. Y vamos a decirle a este soldadito, aquí está su lanza y hagamos algo con esa lanza. De pronto puede tener una punta que recuerde como a la pica de naipe. Un diseñito ahí básico, no especialmente complicado, un poquito más complejo que la estructura inicial, no pasa nada. Y ahora, démosle varios niveles de gris también. Yo no voy a caer en el error de decir rayita, 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 no, bloques, bloques. ¿Listo? No los voy a trazar previamente, pero ustedes se pueden dar cuenta que desde ya estoy tomando una decisión muy particular. Estoy dejando que la sombra se vuelva abarcante en el área de este boceto. Es decir, si hablamos de porcentajes y asimetría tonal, la clave media y clave baja estarían tomando más de un 80% del espacio. La clave alta sería una reserva más bien modesta de 20% o menos. Pero entonces fíjense que yo estoy comprometiéndome a que haya una silueta continua de sombra. Aquí está su límite blanco, pero yo no estoy dejando rayitas al interior. Son áreas. Entonces, por ejemplo, en esa capucha le voy a dejar una reserva blanca, pero nuevamente tengo una silueta de sombra. En la ropa, entonces lo mismo, dejo una reserva blanca y hay silueta de sombra. Idem acá, ¿vale? ¿Por qué estoy haciendo esto de esta manera? Estoy haciendo el equivalente
de esto. Estoy dejando que la sombra abrace contornos en lugar de flotar libremente al interior de ellos. ¿Y eso qué produce? Una mayor legibilidad de siluetas. La luz me va a ayudar a organizar lectura. Nunca vamos a considerar un boceto exitoso donde la iluminación pelee con el tema. Eso no tiene ningún sentido. Entonces, de ahí mi recomendación. No importa si lo que están haciendo es abstracto o figurativo, cartoon o más realista, complejo o sencillo, dejen que la iluminación sea un elemento fundamental de legibilidad. ¿Y eso cómo arranca? Con integridad de siluetas. ¿Y cómo buscamos integridad de siluetas? No dejando ni que texturas, ni que manchas de gris, que en últimas son, o sea, las texturas son otra forma de hacer manchas de gris, no dejando que floten aleatoriamente, sin razón, sin orden ni concierto al interior de las siluetas. Recuerden, por favor, eso no es una recomendación. Ahí estamos hablando de otra dimensión de nuestros fundamentos técnicos esenciales para el buen desarrollo del curso. Ahora, cuando llego a la sombra proyectada, hagámosle proceso a esto. Vamos a sacar aquí el trapecio hasta donde nos dé el espacio del papel y vamos a generar una silueta que, si bien no va a ser tremendamente exacta y con frecuencia en bocetación, por rapidez no vamos a tener, o por sencillez o por la simple naturaleza de lo que estemos haciendo ahí, de pronto no vamos a necesitar el plano técnico de la sombra, pero eso sí, que no se vuelva una mancha aleatoria bajo el objeto. Recuerden que la idea es que jamás haya un óvalo negro debajo de un personaje, de una caja o lo que sea. Entonces aquí tengo una silueta medianamente coherente, lo suficiente para que haya legibilidad. Y de nuevo, yo voy a entrar aquí a consolidar esta sombra proyectada, inicialmente con una mancha sólida de tinta. Ahorita miro si uso o no gradaciones. De pronto una gradación muy leve, ya mismo lo decidiré. Pero eso sí, la sombra no sale de la nada. La sombra tiene una razón de ser, tiene una lógica, tiene una lógica espacial, tiene una lógica también para su extensión y obviamente para su silueta. Yo sé que ustedes saben eso, solamente les invito a que siempre tengan presente eso también como parte de sus bases, ya cuando estemos planteando no solamente la iluminación, sino la iluminación como parte de una escena. Entonces, por acá ya puedo empezar a difuminar esto. El brush pen, como no está nuevo, no se trata de que no esté cargado, sino que ya está, esto rinde bastante. Yo llevo usando esto como desde agosto del año pasado y lo uso con frecuencia. Y no soy de cambiar rápido la mina porque, o el cargador más bien, porque uno sí puede seguir usando para bocetación, puede seguir usándolo para entramados simples. Eh, entonces, eso es lo que me permite utilizar esta herramienta para generar tonos de gris en lugar de planos de tinta negra. Que igual, si lo quieren usar así, pues también lo pueden usar así. Y es una herramienta agradecida con ambas metodologías. Ahora, utilizando este mismo brush pen, ya que la tinta del brush pen alcanza a diluir un poco los trazos iniciales, también de brush, porque la tinta de brush pen no le hace nada, por ejemplo, al bolígrafo, no le hace casi nada al bolígrafo y al rapidógrafo no le hace absolutamente nada. Entonces voy a reteñir solo un poquitín, pero prefiero más bien agregar algo de entramado, un entramado muy sencillo, que me ayude a darle algo más de materialidad a los objetos. ¿Listo? O sea, no, fíjense, yo estoy agregando unos detalles más bien básicos. Voy a buscar algunas sombras de oclusión y esas sombras de oclusión van a recibir una mancha negra. En algunos puntos donde quiero enfatizar cosas, por ejemplo aquí en la armadura, puedo inventarme unos anillos. Si de pronto ahorita no perciben exactamente bien lo que estoy haciendo, en 2 minuticos voy a acercar esto a la cámara. Y acá en el escudo, donde se supone que el material es más rígido, voy a buscar algo más de sombra negra. Esto, no se afanen si este tipo de cosas se les escapan, como que ustedes digan del otro lado de sus pantallas, y de dónde está sacando esas sombras, cuál es la idea detrás de esto en términos de extensión, diseño y todo lo demás. Yo tengo alguna idea de cómo se ven estas cosas, porque pues no estoy recién empezando, y estoy haciendo una abstracción pensando en materiales y en volúmenes que me permite ubicar aquí y allá algunos trazos o algunos planos extra, líneas o pequeños entramados
pero solo es eso, ¿listo? O sea, no estoy tratando de hacer como textura de metal, textura de tela, ni nada de eso. Aquí valdría la pena que hubiera sombra de oclusión completa, perdón. Y de pronto aquí un poquitico de esta entramada. Si llega a haber alguna desventaja con el brush pen gris, es que su secado no es tan rápido. Entonces puede ocurrir que empezamos a dibujar con brush pen encima del brush pen gris que ya pusimos y la línea se alcanza a dispersar un poquitico. Pero si por ejemplo sobre ese brush pen gris empiezan a aplicar bolígrafo o rapidógrafo, no pasa absolutamente nada. Otra potencial desventaja es que esta herramienta del brush pen, en general todos los brush pen por la cantidad de tinta que sacan, pero sobre todo el gris, se puede volver como muy abarcante si lo están mezclando con lápiz. Si la obra va a tener lápiz, probablemente no debería tener brush pen ni marcador gris. No significa que esté prohibido, solo lo que quiero decir es los tonos son abarcantes en el sentido en que se captan inmediatamente y pueden cubrir completamente un trabajo a lápiz, lo que puede hacer ingrato mezclar los dos materiales. Listo, ahí tengo entonces ese soldadito. Vamos a acercarnos a la cámara para que ustedes aprecien un poquitín más qué es lo que estaba haciendo yo ahí. Y seguimos con últimos ejercicios. Espérenme, que quiero que esto lo capte bien. Eso. Uy, se me fue la cámara. Yo soy súper audaz. Listo. Entonces fíjense lo que tengo ahí. De nuevo, no es el boceto que les va a cambiar la vida, ni mucho menos, pero es un boceto que está construido íntegramente con toda la metodología de la clase. Incluso en un dibujo final de entrega de corte, si ese fuera el punto focal, pues me diría, bueno, es el punto focal. Tiene un alto nivel de contraste, un alto nivel de complejidad de formas, tiene un alto nivel de interés por su peso visual y sí, puede funcionar como punto focal. ¿Listo? Pero entonces el recordatorio de esta parte o a lo que se refiere esta parte del recordatorio, ténganlo muy presente, es a la necesidad de que exista esa disciplina tonal, no multipliquemos términos, esa disciplina en la manera de aplicar y controlar los tonos, por ejemplo en asimetría tonal, siempre buscando potenciar la legibilidad. ¿Listo? Siempre tengan eso presente. Muy bien. Llevamos 47 minutos. Creo que podemos hacer algunos ejercicios más aquí en otros 10 minutos y ya con eso terminamos. Entonces creo que sería bueno hacer algunos thumbnails un poco más grandes. Déjenme ver cuál es el límite de mi pantalla. Vamos a ajustar un poquitín la cámara para que se vea bien. Estoy acá y aquí. Esto se puede mover un poco. Listo. Entonces voy a empezar, puede ser con el bolígrafo. Voy a crear lo que en la práctica no es un thumbnail porque estoy trabajando al triple y cuádruple tamaño de un thumbnail, por lo menos como el que debería ir en sus bitácoras, pero obviamente estoy haciendo esto para que el registro del video sea no solo legible, sino sea más contundente. Entonces, hay un rectángulo, yo sé que ese rectángulo no es perfecto, pero recuerden que el poder generar formas a mano alzada, incluyendo formas inorgánicas, hace parte de las aspiraciones del curso. Entonces, esto no ha pasado en todas las entregas y de hecho no todo el mundo ha entregado, pero pues para prevenirlos de una vez, tengan mucho cuidado por favor con las tangentes. Acuérdense que tangente es contacto indebido. Hay una entrega, en este momento no digo el nombre de quién, pero su merced sabe quién es. Es una entrega donde hay un personaje que tiene unas alas y el personaje queda básicamente así. Entonces uno dice punta y punta quedan tocando el límite del formato. Eso no debería ocurrir. También como una, yo diría no como una falla, sino como una limitación que vi en algunas de las entregas que revisé antes de hacer esta demostración. Hay algunas donde el espacio se siente un poco vacío. Eso no significa que tengan que rellenar. Pero si por ejemplo yo fuera a decir, voy a poner aquí clave baja y aquí clave media y todo esto va a ser clave alta, pongan una gradación que vaya de un gris a blanco. No dejen que se sienta como desaprovechado el espacio. El tema de composición, ustedes ya lo saben, es un tema permanente para la clase. Es uno de los pilares de la clase. No es que ya vimos composición, eso lo vamos a estar indagando durante todo el semestre. Y una de las reflexiones que dejo, que desde thumbnails ya vale la pena empezar a evaluar, es la diferencia entre espacio negativo y espacio vacío. Espacio negativo también en diseño gráfico y diseño visual se le conoce como aire. Estamos hablando de dejar áreas inactivas
para que lo que sí es activo, tipografía, punto focal, personajes y demás, tenga una expresión no solo coherente, sino contundente e inmediata dentro del espacio. Cuando no tenemos aire o espacio negativo, las cosas se pueden sentir muy saturadas. Pero hay un momento en el que ya uno dice, el espacio simple y llanamente no se está aprovechando bien. No hay suficiente utilización de recursos, no se percibe la diferencia entre punto de destino y punto de llegada, no se distingue línea de dirección, no se distingue una intención particular. Entonces como que está pasando algo en el espacio y todo lo demás está en blanco o está vacío. Tengan cuidado con eso, ¿listo? Entonces, ustedes vieron la retícula que yo construí, es una retícula de balance asimétrico. Tenemos un punto focal que no alcanza a estar en el centro y ese punto focal está siendo, ¿cómo se dice?, impactado, llamémoslo así, por dos líneas de dirección principales. También tenemos una serie de líneas inclinadas y líneas curvas que van en dirección opuesta a las líneas de dirección principal. Las líneas de dirección principal son verticales y las líneas de dirección secundaria son más bien horizontales y tienen que ver con el diseño del espacio. Entonces, aquí quiero jugar con un par de nociones de diseño visual que podrían servir para sus entregas, pero también podrían servir para ejercicios de semanas próximas. Yo quiero en este túnel comunicar la idea de viaje. Aquí va a haber un personaje, pero además de eso, quiero que aquí en el tercio inferior de la imagen, no solamente en este espacio curvo, sino en el tercio inferior, se perciba desde diseño de formas, es decir, las siluetas y formas específicas que yo elija usar para mi historia. Que se perciba que en este tercio hay un lugar diferente a este otro. Eso puede ser tan básico como una primera intención declarada de decir, quiero unas formas redondas versus unas formas puntiagudas. ¿Listo? Entonces, empecemos. Lo primero que voy a construir es el primer plano, no el punto focal. El primer plano, y a partir de ahí saco el punto focal. Entonces, voy a tomar mi bolígrafo y voy a generar aquí una serie de curvas. Voy a procurar que no haya tangentes. Y también de paso dejo otra reflexión sobre este tema de composición que es bien importante, sobre todo cuando va aumentando la complejidad de las cosas. Ustedes recordarán que una de las primeras recomendaciones que les di yo es evitar ese efecto de dispersión. Ese efecto donde hagamos aquí un error. Ese efecto donde uno tiene una composición y uno dice que hay algo, otra cosa, 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 y entonces uno dice, ¿qué está intentando decir? ¿Listo? Entonces, ¿cómo evitamos ese efecto de dispersión? Teniendo cuidado de no multiplicar innecesariamente las siluetas. Ustedes se pueden dar cuenta que en este primer plano y déjenme centrar esto un poquito más, que si en el tiempo que queda hago sobre este túnel, pues entonces sea significativo. Y aprovechemos también para bajar más la cámara y le damos más protagonismo a este dibujo. Y así somos más eficientes. Listo, entonces, yo le estoy diciendo, yo quiero ser muy claro en indicar que en el primer plano va a haber formas redondas. Y ustedes se pueden dar cuenta que en este momento, si juzgamos por cantidad de trazos, cantidad de veces que he movido la mano, aquí hay un par de docenas de curvas. Pero en realidad yo estoy tratando de configurar muy pocas siluetas. Quiero que en realidad haya dos o incluso una sola silueta. ¿Listo? Y cuando vaya a iluminar, también va a ser muy relevante que yo tenga control de esa cantidad de siluetas, que no se vuelva un trabajo aleatorio. Creo que aquí ya puedo empezar el túnel. Lo único que me falta es darle aquí algo de caracterización a ese punto focal. Ustedes saben, recuerden, eso sí, cuando ustedes están en sus primeros thumbnails, ignoren por completo la idea de cuerpo, la idea de anatomía. Es como si estuvieran jugando con fichitas de Lego de las más básicas o con figuritas de papel cortado de forma geométrica. No se afanen para absolutamente nada por el tema de figurativismo. Pero como este es un thumbnail que está buscando ser más avanzado, pues sí le voy a dar un carácter más específico. Entonces voy a inventarme un personaje que es un animal antropomorfo, es decir, es un animal que en sus características y conducta recuerda los comportamientos de un humano. Entonces ya tengo los componentes de mi imagen. En el primer plano tengo unas formas curvas que quiero que contrasten con unas formas geométricas puntiagudas en el fondo. En el plano medio, no tan cerca a la cámara, pero no tan lejos como en el fondo,
tenemos al protagonista. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero crear? Quiero dejar clarísimo, y creo que lo es en este momento, que esta figurita es el punto focal. Pero quiero decirle a cualquiera que mire esto, y déjenme acercarme todavía más, quiero que aprecien el mayor nivel de detalle de este túnel. Listo. ¿Qué es lo que quiero decir yo en este momento? Quiero comunicarle a todos ustedes que lo que está en el primer plano es la evidencia de un ambiente que está alrededor y cerca de la cámara y detrás de la cámara. Y a ese ambiente 1, llamémoslo ambiente 1 o ambiente A, le corresponden las formas curvas. Y a lo que está lejos y frente de la cámara, o sea, muy remoto, como punto no de partida, que es el punto A, sino el punto de destino, a ese punto de destino le corresponden las formas trapezoidales y puntiagudas. ¿Listo? Entonces, fíjense lo que va a ocurrir a continuación. Yo voy a empezar a hacer aquí un trabajo de silueteo. En este caso, voy a respetar en buena medida lo que ya había dejado antes, pero eso no significa que no pueda poner algunas curvitas adicionales. Pero si lo único que hago es reteñir, pues no pasa nada. ¿Cuál es el factor así como importante acá? Que haya trazo de construcción. Que no se vuelva esto una plancha rígida, sobre todo si esto no fuera un dibujo final, que no deje de haber ese dinamismo propio de un buen boceto. Ustedes se pueden dar cuenta que creé un par de curvas adicionales y ahora voy a tener una sola silueta. Y eso es intencional. Aquí voy a reducir esto un poquito más, pero aquí lo voy a extender un toque. Listo. Entonces ahí tengo eso. Y ahora, también como una decisión, voy a crear una silueta interna y solo esa silueta interna va a tener un relleno de sombra. Y ya en 2 minuticos les explico por qué estoy haciendo eso. Entonces tengo silueta interna y utilizando este brush pen que no está completamente cargado, en lugar de buscar un plano sólido de tinta, lo que voy a buscar es un entramado que en todo caso tenga una lectura íntegra en tanto que silueta. Lo peor que yo puedo hacer acá es empezar a dibujar pelitos y que me disperse completamente esa falla, la legibilidad. Entonces necesito un entramado que, ¿cómo se dice? Un entramado que me permita mantener esa idea de aquí hay una silueta, lea una sola silueta, señor o señorita espectadora de mi trabajo. Parte de lo que estamos buscando acá, poquito a poco, no solamente en clase de bocetación, es formar el criterio para saber cómo otros verían nuestro trabajo. ¿Listo? Es parte de la razón por la que los fundamentos son tan críticos y poco a poco tenemos que trascender solo nuestro gusto personal. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de hacer yo acá? Quiero decirle a cualquiera, alrededor de la cámara, justo frente a la cámara y detrás de la cámara, está todo este poco de formas curvas. Y cuando emergemos de ellas, llegamos a otro lugar y a otro nivel de contraste. En ese siguiente nivel de contraste es donde está tal vez sea un mapache, tal vez sea un ratón. Vamos a ponerle algo de ropa. Nuevamente le voy a poner como una bufandita. En este caso no es un soldado. Le estoy dando un bastoncito para caminar. Voy a decir que tenga aquí una camisa y tiene un pantalón y nada más. Y cuando llega el momento, muchachos, que me están viendo del otro lado de sus pantallas, en el futuro inmediato, de hacerle iluminación a yo elijo, ya que tengo los recursos, utilizar otro nivel de gris. Es decir, no a todo lo que tenga sombra le corresponde un bloque negro. ¿Listo? Le voy a poner aquí una sombra proyectada que tampoco va a ser negra. Alrededor de ese ratoncito voy a describir de manera muy discreta, no como un relleno. Se pueden dar cuenta como unos detalles ocasionales mínimos. La presencia de pasto. Y lo dejo hasta ahí. Entonces aquí ya estoy diciendo, en el primer plano hay una frondosidad de una vegetación. Es tan frondosa que se ve oscura y la cámara está parcialmente rodeada de esa vegetación. Inmediatamente después, ya como en un claro, como en un pequeño pastizal, está el ratón. Y ahora, poco a poco, empiezo a describir. En este caso puede ser con un bolígrafo de gel. Empiezo a describir algo que no es ni lo uno ni lo otro. Ni es pastizal, ni es ratón,
ni es vegetación curva. Entonces, utilizando trapecios, utilizando trazo de construcción para formas inorgánicas y utilizando también progresión de tonalidades, donde no todo va a tener el mismo nivel de gris, voy a empezar a describir ese mundo que está frente al personaje y frente a nosotros, que es diferente al punto de partida. Esto que estoy diciendo, la reflexión que estoy haciendo, es bien importante, sobre todo para el tema de diseño visual. Cuando nosotros hablamos de trabajar con una intención, ya no es una cuestión solamente de decir hay un espacio, hay un personaje, hay una sombra, sino para qué, qué está intentando contar. Entonces, una cosa que yo quiero contar aquí, en términos de progresión, es que a medida que se aleja que esas formas, discúlpenme, se alejan de la cámara, su complejidad se va aumentando, aunque su contraste disminuya. ¿Y cómo va a aumentar su complejidad? Se van a volver más trapezoidales y más puntiagudas. Entonces, en términos de narrativa, aquí ya puede empezar a emerger una noción bien particular. Este personaje no solamente está andando desde el punto A hasta el punto B, sino que está yendo de una naturalidad o de una comodidad a una adversidad. ¿Por qué? Porque aquí está lo que evoca vegetación, lo redondo, que tiene implicaciones de lectura como de suave, blando, potencialmente inofensivo, y de ahí progresivamente nos vamos moviendo a un lugar que está lleno de picos, de púas, de formas que no parecen ni redondas, ni suaves, ni blandas, ni tan naturales, ni cómodas. Entonces ahí ya empieza a surgir, sin que lo tengamos que explicar, una noción más compleja y más interesante, espero yo, de narrativa. Ustedes no tienen por qué saber esto de entrada, no se alarmen si sus trabajos no tienen ese nivel de evocación. Vamos a buscar el inicio de esos fundamentos y de esa competencia para contar historias en el curso. ¿Listo? Entonces, ahora lo último que voy a hacer es dejarle un muy leve tono de clave alta a esas rocas cuando están cerca y voy a comunicar inmediatamente por la pérdida de tonalidad que los objetos a medida que se alejan de la cámara ya de por sí son claros, o sea, estas rocas no son muy oscuras, se pueden dar cuenta que tienen como un 15 a 20% de gris, pero además de eso le voy a decir a cualquiera que mire esto, esas rocas están tan lejos que a medida que se alejan de la cámara, se van tornando cada vez más claras. Hasta el punto de que las que están más lejos no tienen por qué tener tonalidad. ¿Listo? De nuevo, esto es un túnel elaborado en tiempo y tamaño por lo menos al doble de lo que ustedes lo tendrían en sus bitácoros. Esto en este momento tiene como unos, ¿qué? Unos... Sí, tiene como 18 centímetros de alto y un túnel tiene que ser más pequeño, pero sí quería dejar ahí la reflexión sobre cómo la pertinencia de bitácora tiene que trascender solamente que se vea ordenado. Está bien que se vea ordenado, pero poco a poco lo que quiero que ganemos es un mayor carácter de capacidad narrativa. Recuerden, no se trata de que ya lo tienen que hacer así, pero sobre todo los que estén interesados en el tema, no solamente de ilustración, sino de el potencial de descripción de la gráfica. Y ahí cabe el motion, ahí cabe lo interactivo, ahí cabe la fotografía, ahí cabe lo editorial, ahí cabe lo abstracto. Sí los invito a que tengan presente y de pronto escriban al lado de sus thumbnails la intención, los referentes, la evocación, el lugar que pretenden comunicar con esa idea. De pronto no lo logran ni en el túnel ni en la entrega, pero declarar una intención de lo que uno pretende comunicar con la imagen es muy significativo porque no es lo mismo hacer un freestyle bacano a hacer un dibujo interesante, pero que además dice lo que uno quiere que diga. Ahí ya estamos hablando de un potencial de comunicación mucho más elevado. En este momento llevamos 1 hora y 3 minutos, me pasé un poquitico de lo que quería, pero creo que es un resumen idóneo para el que lo pueda usar. Entonces les recuerdo y no se preocupen, yo al correo les voy a mandar también esta información. Tenemos hasta el próximo martes a las 5 p.m. para la entrega de nuestros trabajos. Algunos de ustedes ya entregaron todo, algunos entregaron parcialmente. Esta noche dejo feedback y sobre eso el que quiera puede seguir corrigiendo. La idea es que todo el mundo sepa por qué tiene su nota, ¿listo? Pero más allá de la nota, lo importante es que sigamos mejorando. No me queda más que decir para despedirme que les agradezco muchísimo su paciencia, su buena fe, sus mensajes de apoyo durante este momento pues complicado que tuve hace unos días. Les agradezco mucho eso y
Creo que es evidente, pero igual en todo caso vale la pena decirlo, el hecho de que yo haya pasado por una emergencia y que esté atravesando una situación pues particular que no es ideal, no se va a volver nunca una justificación de mi parte para que haya ni permisividad, ni descuido hacia la clase, ni descuidados a procesos. Yo me siento profesor como en la tripa, ¿sí me entienden? Como, o sea, esto nunca es un desvare, ni es como, es algo que yo hago, sino a mí me gusta esta vaina. Yo tengo trabajo tiempo completo por fuera. Pero, o sea, quería aprovechar estos últimos instantes para, primero, agradecerles y de nuevo para recordarles que la naturaleza desafiante, difícil incluso, pero no de mala fe de la clase, eso se mantiene, a pesar de que haya algunos inconvenientes, pero la idea es que los procesos sigan y con compromiso sigamos saliendo adelante desde estas técnicas y estos fundamentos. Cuídense todos, que tengan unos buenos días de cierre de corte y nada, estaré muy atento a lo que ustedes quieran escribir en contestación al feedback, al video y a lo demás que se esté mandando en próximas horas. Saludo a todos.